Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde y tener la oportunidad de saludar a cada uno de ustedes y también de traerle la palabra de Dios correspondiente para este tiempo final. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Hebreos capítulo 12, verso 22 y 23, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nos llama la atención en esta tarde lo que dice San Pablo en este verso 23. A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. ¿Quiénes son los primogénitos que están escritos en los cielos? Para conocer quiénes son, hablaremos en esta tarde sobre el tema los primogénitos de la América Latina. Los primogénitos de Dios, por supuesto, de la América Latina, incluyendo también al Caribe. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Los primogénitos de Cristo son el cuerpo místico del Señor Jesucristo, el cual ha estado siendo formado por aproximadamente 2000 años y comenzó en la tierra de Israel a colocarse el fundamento, y luego en Asia Menor comenzó la primera edad de la iglesia gentil y comenzaron allí los escogidos a formar ese cuerpo místico del Señor Jesucristo, ya teniendo el fundamento de Cristo y los apóstoles. Por lo tanto, ese cuerpo místico del Señor Jesucristo, el cuerpo místico de los primogénitos de Dios, comenzó a formarse, y de Asia Menor, en donde estuvo San Pablo estableciendo la primera edad de la iglesia gentil y en donde se reflejaron en tipos y figuras las 7 etapas de la iglesia gentil representadas en aquellas 7 iglesias de Asia Menor. Allí, en Asia Menor, el cuerpo místico de creyentes de los primogénitos de Dios comenzó recibiendo la palabra de Cristo a través del apóstol San Pablo, y San Pablo decía: no vivo ya yo, vive Cristo en mí.
fue Cristo en San Pablo, dándole al pueblo, a los primogénitos de Dios de Asia Menor, la palabra, el mensaje correspondiente para los primogénitos de Dios de Asia Menor. Luego que terminó su ministerio San Pablo y partió, al ser decapitado, encontramos que comenzó la segunda edad y pasó la palabra de Dios para los primogénitos a Europa. Y en Europa Dios envió al segundo ángel mensajero con la palabra de Dios para los primogénitos en Europa. Y luego los primogénitos fueron llamados y formaron la etapa o edad correspondiente para esa segunda etapa de los primogénitos de Dios en Europa. Luego encontramos que terminó la segunda etapa allí en Europa, la segunda edad, y comenzó la tercera edad de los primogénitos de Dios en Europa. Y Dios les envió al tercer ángel mensajero para los primogénitos de Dios que estaban en Europa. Luego terminó la tercera edad allí en Europa también, y comenzó la cuarta edad en Europa también, en donde Dios tuvo los primogénitos de Dios, los primogénitos que formarían esa cuarta etapa o parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y fueron llamados y juntados, recogidos allí, los primogénitos correspondientes a esa cuarta etapa o edad de la iglesia gentil. Y cuando terminó su tiempo, su obra, partió el mensajero, partieron los primogénitos y se reunieron en el paraíso con su mensajero, y han estado reuniéndose en el paraíso a medida que termina el tiempo de su edad. Termina entonces el ministerio del mensajero y termina el tiempo de los primogénitos y de esa edad, y se van al paraíso, dejando aquí en la tierra sus cuerpos terrenales para luego, en el tiempo de la resurrección de los muertos en Cristo, regresar a la tierra. Ahora hemos visto que terminó también la cuarta edad de la iglesia gentil allá en Europa, y comenzó la quinta etapa o edad de la iglesia gentil también en Europa, y Dios envió a su ángel mensajero correspondiente para esa quinta edad. Y fueron llamados, fueron juntados los primogénitos de Dios que se encontraban allí en Europa, y formaron así la quinta parte o etapa del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Porque ese cuerpo místico es formado por los primogénitos que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero.
Luego terminó la quinta edad o etapa de la iglesia gentil, ya formada esa quinta etapa en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es el cuerpo místico de su iglesia. Luego partieron los primogénitos, los elegidos, los que quedaban, y también el mensajero, y luego comenzó la sexta etapa. Dios envió al sexto mensajero con el mensaje para esa edad y proclamó ese mensaje, y fueron llamados y juntados los primogénitos que se encontraban en Europa en la sexta etapa del cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es su iglesia. Luego terminó también la sexta etapa o edad de la iglesia gentil y se fueron a descansar al paraíso los primogénitos últimos que formaron la sexta etapa del cuerpo místico del Señor Jesucristo. El mensajero también se fue a descansar al paraíso. Luego encontramos que Dios de allá de Europa había traído un pueblo a Norteamérica. Encontramos que los ingleses habían llegado a Norteamérica buscando libertad religiosa y se establecieron en Norteamérica aquellas personas religiosas que querían libertad religiosa. Y ahí en Norteamérica Dios trajo la simiente de los primogénitos y comenzó en Norteamérica la séptima edad de la iglesia gentil. En el 1906 comenzó la séptima etapa y Dios envió a su ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil y a Norteamérica para, con el mensaje que Dios le dio, llamar a los primogénitos de Cristo, de Dios, de Norteamérica, para formar la parte correspondiente al cuerpo místico del Señor Jesucristo en su séptima etapa. Y luego encontramos que ese mismo ángel mensajero luego también trajo el mensaje que precursó la segunda venida de Cristo para preparar al pueblo para la segunda venida de Cristo, la segunda venida del Hijo del Hombre en el fin del tiempo. Y él, con el mensaje que le fue dado por Cristo, trajo la preparación para el pueblo, para que así en la tierra estuviera un pueblo con ese mensaje, con esas promesas, preparado para recibir el mensaje final, para recibir la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Luego de la séptima edad de la iglesia gentil y la etapa que precursa la segunda venida de Cristo, todo eso fue llevado a cabo
en Norteamérica. Y luego que el mensajero partió, encontramos que le toca la parte más gloriosa, más importante, a los primogénitos del fin del siglo, los primogénitos que tienen la promesa del Señor Jesucristo, y enviará sus ángeles y juntarán a los escogidos, los elegidos. Esa promesa no se cumplió en la primera edad en Asia Menor, ni en la segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta edad en Europa, y tampoco en la séptima edad de la iglesia gentil en Norteamérica, y tampoco en la etapa que precursó la segunda venida de Cristo, porque ese ministerio de sus ángeles es el ministerio del fin del tiempo, del fin del siglo. Es el ministerio de Moisés y de Elías, el ministerio final, el cual no corresponde a ninguna de las 7 edades de la iglesia gentil. Ahora, ¿dónde estaría ese ministerio, ya que los demás ministerios de las edades pasadas operaron en cada nación o continente donde estaban los primogénitos de Dios? Pues el ministerio de los ángeles del Señor, de Moisés y de Elías, en el fin del siglo estaría en el lugar, en el continente y naciones en donde estén los primogénitos de Dios, que tienen la promesa de ser transformados en el fin del siglo, que tienen la promesa de ser llamados y juntados, ser llamados con la gran voz de trompeta. Donde estén los primogénitos de Dios, ahí estará el ministerio de los ángeles del Señor, ahí estarán las promesas del fin del siglo realizándose para bendición de todos los primogénitos de Dios. Todas las promesas hechas para el fin del siglo, para los primogénitos de Dios, para los escogidos, se estarán realizando donde estén los primogénitos de Dios. Ahora, una parte de los primogénitos de Dios han sido traídos. Esa simiente fue traída de Europa, pero otra ya estaba. La parte que estaba, pues siempre los que han estado son reconocidos como los habitantes originales de ese lugar, y en todas las naciones son llamados los nativos de ese país, y los que han venido son los que han sido traídos de Europa, fueron traídos en las etapas en donde los conquistadores aparecieron para colonizar esos lugares, esas naciones.
así como aconteció en Norteamérica. Vean ustedes, en Norteamérica la mayor parte de los escogidos fueron traídos en el tiempo en que vinieron los ingleses a Norteamérica. Ahí venía la simiente de los primogénitos para establecerse en la nación y continente en donde Dios llevaría a cabo la obra de la séptima edad de la iglesia gentil con los primogénitos de Dios. Por esa razón Dios envió a Norteamérica los primogénitos de la séptima edad de la iglesia gentil, o sea, el número mayor de primogénitos de la séptima edad estaban en Norteamérica, porque fue el continente y nación en donde Dios envió su mensaje y en donde Dios levantó, desarrolló la séptima edad de la iglesia gentil y donde Dios envió el ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. Pero también allí también estaban algunos nativos, los nativos de Norteamérica, entre los cuales también Dios tuvo primogénitos también. La madre del séptimo ángel mensajero era nativa, descendiente de nativos de Norteamérica. Un privilegio y honor para los nativos de Norteamérica. Así es que vean ustedes, Dios envió al mensajero de una pareja en la cual la madre era nativa y su padre era descendiente de irlandeses. Así es que fue enviado a Norteamérica ese espíritu ministrador para la séptima edad de la iglesia gentil, porque allí estaban los primogénitos de Dios para formar la parte correspondiente del cuerpo místico del Señor. O sea, en su mayoría fueron norteamericanos los que formaron la séptima edad de la iglesia gentil. No quiere decir esto que no hubo alguno de alguna otra nación. Pudo tener Dios alguno, pero el grueso del pueblo escogido primogénito de la séptima edad estaba en Norteamérica. Ahora, vean ustedes, Dios terminó su labor con sus primogénitos de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Terminó esas 7 etapas o edades. Y luego de eso, ¿qué tiene Dios para el fin del siglo? Dios para el fin del siglo tiene también un grupo de primogénitos, los cuales tienen la promesa de ser transformados y raptados. Tienen la promesa de escuchar la gran voz de trompeta, la trompeta final. ¿Y dónde están esos primogénitos de Dios del fin del siglo? Vean ustedes donde Dios envió el mensaje
de cada edad, donde Dios envió el mensaje, ahí estaba el mensajero que era el portador de ese mensaje. Y ahí estaba el grupo de escogidos en su mayoría. Podríamos decir un 90 o un 90 y algo por ciento de los escogidos estaban en esa nación, por no decir el 100%, sino vamos a colocar un número en el cual haya oportunidad para otras personas que vivieron en otros lugares. Ahora, donde estuvo el mensajero con el mensaje, ahí estaba el grueso grande de los escogidos, y en ese continente o nación fue que Dios llevó a cabo la obra para esa edad. ¿Y dónde estarán los escogidos del fin del siglo, ya que las edades de la iglesia gentil ya han terminado? Donde esté el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final. Y donde esté ese mensaje estará el ministerio de Moisés y de Elías, que es el ministerio de los ángeles del Señor, que llaman y juntan a todos los escogidos. Y donde esté ese ministerio con ese mensaje, ahí estarán los primogénitos de Dios. ¿Y cómo podremos identificar a los primogénitos de Dios en el fin del siglo? Les dije, donde esté el mensajero con el mensaje de la trompeta final, que es el evangelio del reino, ahí estarán los primogénitos. Y cómo Él conocerá a los primogénitos, y cómo Él los llamará y los colocará en el cuerpo místico del Señor Jesucristo en la etapa que le corresponde. Él, con el mensaje que estará proclamando, buscará y juntará a todos los primogénitos. Y cuando las personas estén escuchando ese mensaje y estén recibiéndolo en sus corazones, y estén dándole gracias a Dios por ese mensaje y diciendo: este era el mensaje que yo estaba esperando. Así y ahí estarán siendo identificados los primogénitos de Dios, porque el que es de Dios, la palabra de Dios, ¿qué hace? La oye. El que es de Dios, la palabra de Dios oye, la escucha y la entiende, porque la buena tierra donde es sembrada la palabra, la buena semilla, es aquella persona que escucha la palabra y la entiende. Y el que oye mi palabra, o sea, el que entiende mi palabra, tiene vida eterna. Así son identificados los primogénitos en el fin del siglo, como fueron identificados en las edades pasadas, cuando recibieron el mensaje del Señor por medio del mensajero de su edad. Y la trompeta final, o gran voz de trompeta,
está sonando. ¿Dónde? En la América Latina y el Caribe. ¿Y quiénes la están escuchando? ¡Nosotros! ¿Y quiénes son los primogénitos de Dios? ¡Nosotros! ¿Y dónde están los primogénitos de Dios? Aquí y en diferentes lugares de la América Latina y del Caribe. Así son identificados los primogénitos de Dios en el fin del siglo. Está el ministerio de sus ángeles en el ángel del Señor Jesucristo en la América Latina y el Caribe, y el mensaje de la trompeta final, que es su mensaje, que es el evangelio del reino, el evangelio de la dispensación del reino. ¿Dónde está? En la América Latina y el Caribe siendo proclamado. ¿Y dónde están los que están escuchando y entendiendo ese mensaje? En la América Latina y el Caribe. ¿Dónde están los primogénitos de Dios en este tiempo final? En la América Latina y el Caribe. Los primogénitos de la América Latina, incluyendo a los del Caribe. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Ya mañana estaremos nuevamente con ustedes. ¿Dónde? En el Cine Teatro La Madrid, en la avenida Bautista, ya ustedes saben mejor que yo dónde es, así es que nos veremos allá nuevamente, y durante el día también estaré en las actividades. Creo que los jóvenes tienen algunas actividades, también estaré disfrutando de esas actividades y estaré disfrutando de las bendiciones que Dios está derramando en la América Latina y el Caribe, porque está derramando sobre los primogénitos las bendiciones que Él ha prometido para cada uno de sus primogénitos. Él está derramando la bendición de la primogenitura sobre los primogénitos. Por eso estaré con ustedes nuevamente mañana, para yo también recibir esas bendiciones de la primogenitura que Él está derramando sobre los primogénitos de o en la América Latina y el Caribe. Así es que hasta mañana, Dios mediante, en las actividades señaladas para mañana. Creo que por aquí puede pasar ya Miguel Bermúdez Marín. Aquí tiene el itinerario de mañana. Así es que hasta mañana, Dios mediante, y hacia adelante, porque estamos recibiendo las bendiciones de la primogenitura, porque los primogénitos de Dios estamos en la América Latina, incluyendo al Caribe. Y la simiente
Vean ustedes, una ya estaba aquí. Una parte de la simiente estaba aquí habitando la América Latina y el Caribe, y la otra parte de esa simiente vino de Europa y de otros lugares. Por eso, en la América Latina y el Caribe, ustedes pueden ver a toda Europa representada. Si busca a las personas de la América Latina, ustedes encontrarán que una parte son personas descendientes de los que originalmente vivían aquí, nativos. Otros son descendientes de europeos y también de asiáticos y así por el estilo. Y se han mezclado los que vinieron con los que estaban, y en medio de los latinoamericanos y caribeños, Dios tiene la simiente de los primogénitos de Dios. Y para que no digan que somos muy egoístas, vamos a decir que el 90 o 99% son latinoamericanos y caribeños. Pero quién sabe que si ese 1% o 10% o 1% al recibir el mensaje estando fuera de la América Latina y del Caribe, cuando se le pregunte, ¿y tú eres descendiente de qué? ¡De latinos! Descendientes de colombianos o de bolivianos o de chilenos o de argentinos o de brasileiros o así por el estilo, o de caribeños. Bueno, cada persona quiere lo mejor para su familia. Así es que el que yo desee lo mejor para mi familia latinoamericana y caribeña no es algo raro, es algo normal y es algo correcto, porque siempre lo mejor toda persona debe desearlo para su familia. Por eso oramos por nuestra familia para que entre a la vida eterna también. Por nuestra familia terrenal y por nuestra familia celestial también. Así es que Dios nos continúe bendiciendo a todos, Dios nos guarde y pasen todos. Continúen pasando todos una tarde feliz, llena de las bendiciones de Dios. Y nos veremos nuevamente mañana, Dios mediante. Para mañana, Dios mediante, tengo una cita con los primogénitos de Dios de La Paz, Bolivia y otros lugares que estén aquí representados.